secreto de la mañana de San Juan, de ustedes, los humanos. Extrañas criaturas que no agradecen a la Madre Tierra su propia existencia. Nosotros, en cambio, la veneramos de modo infatigable. Y yo, el sumo guardián, protejo este viejo cofre en el que se encuentra el valioso legado que desde tiempos inmemoriales han ido depositando nuestros ancestros hasta llegar a nuestros días. La sabiduría, amigos míos. Pero no, aún no es el momento. Antes deben culminar el viaje. Abran bien sus ojos. Aún no se han encontrado con los seres más extraños que habitan este bosque. Las fuerzas oscuras de la naturaleza. Se encarga de proteger la fauna y la flora que allí crece de la destructiva mano del hombre. La apariencia que se le adjudica le convierte en una especie de fauno teñido de matices burlones y sátiros. Sensual y procaz, gusta de perseguir a las mujeres, a las cuales captura para llevarlas a su guarida. Es amante de la soledad y pasea melancólico por la floresta. Cuando ve a alguien que se encuentra perdido en las entrañas del bosque, se le aparece y gustosamente le muestra el camino para salir de allí. Aunque por su inclinación a burlarse de la gente, quizá no sea buena idea seguirle, ya que podría llevarte al fondo de un barranco. Es pequeño, enano, de no más de 80 centímetros de estatura. Tiene la piel negra u oscura. Es delgado y cojo, pero aún así se mueve con rapidez asombrosa. Su rostro tiene casi siempre una expresión burlona, a no ser que se le moleste y enfade. El trasgu tiene un agujero en la palma de su mano izquierda. Hace trastadas en las casas, desordena los armarios y arcones, descoloca los cacharros que rompe con frecuencia y esconde cosas, para desesperación de los inquilinos. Frecuentemente se mueve por los desvanes y partes habitables de las casas. La noche, silenciosa, es más propicia que el día para sus tareas. Le gustan las casas calientes, con la lumbre encendida. Y no es fácil echarlo cuando se encariña con una familia. Incluso cuando se mudan de casa, les sigue y les dice: ya que todos vais de casa mudada, también vengo yo con mi gorra encarnada. No siempre es travieso, ya que a veces se entretiene en ordenar la casa. La mejor manera de librarse de él es encomendarle trabajos imposibles. Por ejemplo, mandarle llenar una cesta de mimbre con agua de mar, o recoger del suelo linaza, granos de trigo o arena con su mano izquierda. El trasgu, al no poder cumplir con la tarea, se marcha avergonzado y nunca más vuelve a aparecer. Llegado al final de nuestro extraño y maravilloso viaje. Mi viejo y cansado cuerpo tiene que irse a descansar. Pero antes he de despedirme de ustedes. Ya conocen el gran secreto que se oculta entre estos árboles. Ahora deben ser cuidadosos y guardar silencio.
Han tenido un privilegio que solo se concede a unos pocos elegidos. Las criaturas que habitamos este bosque no siempre somos tan generosas. Yo he de irme. Continuaré guardando por toda la eternidad el gran secreto. Recuerden, amigos míos, que entre estos árboles siempre serán bienvenidos. Hasta siempre, amigos míos. Hasta siempre, hasta siempre. Buenas noches a todos. Esperamos que hayan disfrutado de la noche mágica. Queremos dar